Bienvenidos a Ingeniería Ambiental. El día de hoy continuaremos con el libro El festín del petróleo. Argelia, Biafra, Vietnam. El mapa de los conflictos bélicos desencadenados por el cartel internacional del petróleo se extiende a todos los continentes. La guerra de Argelia, tercamente sostenida por Francia durante 8 años, tuvo un trasfondo de petróleo en 1935. Luego de 15 años de exploraciones en el desierto del Sahara y en el Fezzan líbico, el francés Conrad Killian había anunciado la existencia de grandes reservas. Los campos de Hassi Messaoud guardaban en 1956 un depósito probado de 6.000 millones de barriles. Los de El Ghazi, El Agref, contenían en 1959 una reserva de 80 millones de barriles. Los de Ojaned, 120 millones en ese mismo año. Los de Taneliel, 8 millones. Para 1961, el Sahara puso en evidencia 120 millones de barriles de petróleo y 200 millones de metros cúbicos de gas. El petróleo argelino, en consecuencia, era una presa codiciada por Francia y por las compañías Esso-Sahariense, filial de la Jersey, la Mobil Rex, filial de la Sacony, la Shell y la Phillips Petroleum norteamericana. Posteriormente, desde julio del 67 hasta hace poco, el mundo contempló atónito la implacable guerra librada entre la Biafra separatista y Nigeria, con los pavorosos cuadros del hombre diezmado a las biafrenses por 900 millones de toneladas de petróleo nigeriano establecidas como reserva en 1960. Bien valía la pena pagar una cuota de 100.000 muertos, sobre todo cuando los cadáveres correspondían a un pueblo africano que no a ingleses, franceses ni norteamericanos. Y es que desde el cierre del Canal de Suez en 1956, las reservas de Nigeria, Biafra adquirieron creciente importancia. Ya en 1961, el consorcio formado por la Shell y la BP habían reunido un capital de 86 millones de libras esterlinas para desarrollar una concesión de 2 millones de hectáreas, con derecho a 30 años de explotación. Por esa época, la Texaco, la Gulf, la Jersey y la Sacony efectuaban intensas exploraciones en sus anchos dominios de 1 millón de hectáreas. Los principales campos en disputa se hallaban en la región Enugu, dentro de Biafra. Callos afanes separatistas fueron alimentadas por Francia, conforme la Reserva Liberal Inglesa de Economist, para morir ametrallados por los aviones de Nigeria. Los biafrenses desfilaban con carteles donde se leía "Yenque con un muerto y gasolina Shell". Esta guerra, que horrorizó a la humanidad, tuvo como pretexto las antiguas rivalidades entre los Ibos y los Hausas, hábilmente atizados por los monopolios petroleros. Derrotada Biafra, Nigeria ha entrado con pie firme en el mercado mundial del petróleo, conforme lo anuncian alborozados las empresas. En 1970 produjo 1 millón de barriles por día.
mientras 27.000 ciudadanos ingleses y 6.000 norteamericanos se halan en el país para respaldar a las empresas. Una revelación más de lo que son los manejos del imperialismo petrolero lo tenemos en el caso de Indonesia, país de 116 millones de habitantes que luego de sacudirse de la coyunda holandesa a raíz de la Segunda Guerra Mundial, había nacionalizado los pozos de Sumatra septentrional en 1958 y suspendida la entrega de nuevas concesiones. El cartel estaba irritado. Un banquete de 9.000 millones de barriles, la reserva de 1965. No lo abandona voluntariamente ningún dinosaurio. El cartel montó la maquinaria del golpe de Estado a través de la CIA y en 1967 el presidente Sukarno fue derrocado. La secuela del golpe militar lo registra The Economist: 1 millón de comunistas asesinados y 110.000 presos. Desde luego, todo esto es una minucia comparada con la guerra de Vietnam, en que el petróleo resulta hasta hoy un ilustre desconocido. El petróleo indochino se conoce desde 1933, en que fueran localizadas varias afloraciones o ras del suelo. Las reservas todavía inexploradas se ubicaron entonces en Chepong, Laos, Annam, Savannakhet, entre Laos y Tailandia. De las pocas personas que conocen algo cerca de los entretelones petroleros de la guerra vietnamita, destaca el periodista norteamericano Malcolm Caldwell, cuyos reportajes publicó hace poco la revista chilena Ahora, en Tailandia, donde tiene su cuartel general el Ejército de Ocupación Yanqui. 6 compañías controlan las reservas. Son ellas: Texaco, Gulf, Amoco, Unión, BP y Conoco. Salvo Conoco, las demás están instaladas también en el Ecuador. El embajador Leonard Unger, virrey del Imperio norteamericano, obtuvo en 1970 la aprobación de una ley conveniente a los intereses del cartel, lo que fue inicialmente vetada por el Parlamento de Tailandia, informando ante el Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. A fines de 1969, Unger manifestó: un desarrollo grande, verdaderamente grande, tendrá lugar ahora. La explotación petrolera está marchando en el Golfo de Tailandia. 6 compañías, 5 de ellas norteamericanas, están realizando la explotación y se presume que tienen buenos chances de encontrar algo. Si ésta se desarrolla, por supuesto exigirá una gran inversión adicional de los Estados Unidos en el país. Entre los proyectos del cartel para Indochina figura la construcción de una gran refinería en la capital tailandesa. Bangkok, una flota de buques, tanques y un sistema de oleoductos, uno de los cuales correrá a través del río Mekong. Penetraron en Laos. Caldwell, citando el poco publicitado informe de la Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente, ECAFI, indica que en 1968 los británicos cooperaron con Saigón en exploraciones petroleras, ECAFE, en vista del considerable interés demostrado por las organizaciones privadas en el potencial de minerales combustibles. Recomiendo entonces como primera prioridad
en toda la región el Vietnam del Sur, donde la empresa norteamericana Ray Geophysical inició exploraciones en 1969 por encargo de un grupo identificado de norteamericanos y compañías extranjeras. En septiembre de 1970 se informaba que la Jersey había encontrado petróleo y gas en Malasia Oriental, dentro de concesiones fronterizas con las aguas territoriales subvietnamitas. Siempre citando a ICAFE e informes de las compañías petroleras, Caldwell agrega que con este incentivo y al menos con la perspectiva oficial de Saigón de que en la plataforma continental de Vietnam del Sur se hallan ocultas las mayores reservas petroleras del mundo, las empresas extranjeras comenzaron a ofertar por las 17 parcelas costaneras involucradas. Originalmente fueron 10 compañías norteamericanas las comisionadas para explorar la región. Actualmente otras 6 empresas también de los Estados Unidos, 2 japonesas, una francesa y una canadiense se han unido a ellas. Los proyectos petroleros sobre el sudeste asiático fueron retirados de las vitrinas publicitarias para evitar la contemplación pública, pero los geólogos y petroleros saben que allí existe una colosal plataforma continental saturada con petróleo. Esto pues completamente clara que una de las claves para atender la porfía yanqui en sostener la guerra de Vietnam es el petróleo. Y no solamente 2 razones de precios en el mercado internacional, a fin de evitar perjudiciales competencias, sino principalmente porque en la región se hallan 3 países socialistas: China, Corea del Norte, Vietnam del Norte, que actualmente producen modestas cantidades de petróleo, del todo insuficiente para el desarrollo industrial en que se encuentran empeñados. Liberado el petróleo del sudeste asiático, sería sin duda un poderoso resorte para el desarrollo del socialismo. Por lo demás, se trata de una política bastante antigua. En 1919, el Departamento de Estado norteamericano la puso en pie al declarar la importancia vital de asegurar abastecimientos suficientes de petróleo para las necesidades actuales y futuras de los Estados Unidos. Es un punto que ha merecido la especial atención de este departamento. Se recomienda prestar toda la ayuda legítima a los ciudadanos o a los intereses de los Estados Unidos que buscan concesiones o derechos sobre petróleo. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les guste o les interese los temas ambientales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.